Vamos a partir en cosa de 10 segundos y te aviso. Ok. ¿Ah? Perfecto. Ya estamos haciendo, como de costumbre, nuestra transmisión de entrevistas de parte del Instituto Ser y Conciencia. Esta vez una persona claramente de la casa y que además también es docente del curso de terapias breves centrada en soluciones, que ya se inicia la próxima semana. Me refiero a Claudia Lobo, magíster en psicología. Querida amiga, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Juan Andrés? Muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo. Ya creo que es la quinta vez que estamos compartiendo este espacio. Nada menos. Bueno, hoy día nos toca un tema bastante interesante, que Ujú, era muy cortito el título y que sin embargo me parece que es el pilar fundamental de lo que debemos entender todos ujú, el día de hoy, cuando nos encontramos en una situación al mismo tiempo todos vulnerables, pero con responsabilidades de atender a los demás. Entonces, mm, primera pregunta, querida amiga, ¿a qué nos referimos con el cuidarnos para cuidar? ¿En qué sentido, obviamente, existen o se interlazan mm, estos dos tipos de cuidado? ¿Es yo primero, los demás después sí, o al mismo tiempo? claro. Sí, el título es muy cortito y la verdad es que más que dar recetas, porque yo creo que hay muchas conversaciones sobre qué hay que hacer y cómo tenemos qué conductas tenemos que ejecutar, que suena muy restrictivo y impositivo y muy desde afuera, ¿no? La idea Mm, acá es como reflexionar un poco juntos sobre lo que significa cuidarse para poder cuidar. Y esto tiene relación con el poder mirarnos y detenernos, ¿no? Habitualmente hemos sido criados para mirar hacia afuera, a mirar claro. desde cómo nuestros padres nos evalúan, nuestras conductas, si somos obedientes o no, si somos buenos chicos o no, chicas. Entonces estamos generalmente con el foco puesto afuera, ¿no? Mm, No miramos mucho las emociones, no miramos mucho mm, las necesidades que tenemos, y entonces estamos respondiendo continuamente, casi de manera automática, al entorno. Esto ha llevado, digamos, a que tengamos una desconexión de nuestras emociones, que es la otra conversación sobre comunicación no violenta. ujú, Entonces, es muy fácil que enganchemos rápidamente en esto de cuidar a otros como una actitud de sacrificio, ¿no? De ponernos a disposición mm, del otro rápidamente, sin tener muy en claro qué es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, el postulado central acá tiene que ver en que necesitamos mirarnos primero, saber en qué estamos, qué necesitamos, qué mm, sentimos, ¿no? Cómo acogemos las emociones displacenteras o negativas para poder estar con un otro. Porque si no miramos eso, estamos negando, disociando, minimizando, bypassando, ¿no? Todo lo que nos está ocurriendo y no podemos estar realmente acompañando a un otro, ujú, preocupándonos de las necesidades del otro si no logramos ver las propias, ¿no? claro. Entonces, por eso que se hace súper importante volcar, siempre que nos referimos a la realidad allá afuera, tenemos un dedo apuntando hacia afuera, pero tres dedos Mm. apuntándonos hacia nosotros. Entonces, Ok. mire, quedémonos acá, ¿no? Quedémonos acá un ratito y miremos qué hay, qué nos está pasando, porque recién ahí vamos a poder realmente conectar con los otros. Perfecto. Entonces, Aunque esa sería un parezca, poco la primera. Uh-huh. ok, es el postulado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordarle a todos, ya que estamos en vivo a través de nuestro canal de Facebook. Esto posteriormente después se sube a nuestro canal de YouTube y por supuesto también a Instagram. Te decía que aunque parezca disco rayado, esto es como el consejo, o más bien la instrucción que siempre te dan cuando uno se sube a un avión, cuando dicen, en caso de que haya problema y caen las mascarillas, primero póngaselo usted y después asista a los demás, porque si usted en Exacto, el trayecto se convierte en víctima, al final va a ser un ciego conduciendo a otro, así que no vamos a totalmente, salir de este problema. totalmente. Ok, Esa entonces, metáfora, Juan Andrés, es muy buena y exactamente refleja la idea central de lo que acabo de señalar. mm, Y hay otra metáfora muy bonita a ver, también, que se la ha escuchado un gran amigo, ¿no? Y no sé si la dijo en la entrevista pasada, ujú, que la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el primer órgano que irriga el corazón cuando bombea, ¿no? Sangre? Y ajá, muchas veces la respuesta tiene que ver con el cerebro, ¿no es cierto?, los pulmones, el
intestino, no sé, algún órgano que es central. Y la verdad es que el primer órgano que irriga el corazón cuando bombea es a sí mismo. Entonces, Claro. la metáfora es, partamos por casa, o sea, si nosotros no estamos conectados, no estamos viendo, no estamos pudiendo lidiar con el sufrimiento personal, difícilmente vamos a poder estar acompañando a un otro en su propio sufrimiento. Ahora, cuidar no Ujú. necesariamente es estar en el sufrimiento del otro, pero sí implica una conexión emocional con el otro. Claro. Absolutamente. Ya, entonces, de esto último que me acabas de decir, ¿de dónde surge la conducta de cuidar a otros? Por ahí alguien dirá, es un instinto básico de supervivencia, pero también pareciera que algo un poquito más profundo, ¿no? Que es un impulso Mm. irrefrenable en donde la vida se cuida a sí mismo y nosotros nos cuidamos a partir de los demás, ¿o no? Claro, claro. Bueno, ahí lo primero que hay que recordar es que nosotros somos seres gregarios, ¿no es cierto? Mm, Sobrevivimos en comunidad, no sobrevivimos solos, no estamos arrojados a este mundo solos. Hay mucha gente que dice nacemos solos y morimos solos, y la verdad que no es así. Nacemos porque hay alguien que nos tuvo en su sí, vientre y nos claramente. acogió, y mucha gente, una tribu, ¿no? Que nos Mm, permitió que nos fuéramos criando, y cuando morimos hay gente que nos despide, no estamos solos. Entonces, exacto. hay un sentido de comunidad y de interdependencia absoluta en nuestra existencia. No Mm, podemos separarnos, no podemos vernos como seres individuales, autónomos, y lamentablemente la cultura nos ha tratado de un poco vender o mostrar que sí, que ujú, podemos hacerlo solo, que todo el éxito depende de nosotros mismos y de nadie más. Y desde ahí empezamos no. a tener una mirada como muy muy poco compasiva con los otros, muy poco colaboradora, más bien exitista, independiente, que es una pseudo independencia. En realidad no somos seres independientes, somos seres interdependientes. Y de hecho el mismo Darwin, que todo el Mm, mundo dice sobrevive el más fuerte, en él no dijo eso, dijo sobrevive el más apto, y no solamente el más apto, mm, sobreviven quienes son más compasivos los unos con los otros. Entonces ah, la claro. compasión está es como el fundamento, ¿no es cierto? El piso desde donde surgimos como comunidad, como sociedad, y de donde podamos sobrevivir. Yo Mm, creo que hoy día vende mucho esto de que somos esta idea del self-made man, ¿no? El hombre que exacto. se hace a sí mismo. Y yo creo que también vende mucho cuando nosotros nos conectamos desde la fragilidad, como desde el miedo, ¿no? Desde la sensación de que Mm, necesitamos depender de otros, pero de una manera como un poco desesperada, ¿no? Y desde ahí, a la medida que nos van infundiendo miedo, y que los medios de comunicación están, bueno, todo el día ahora desafortunadamente por razones que se entienden, transmitiendo información que nos hace sentir muy solos, muy aislados, muy temerosos. Entonces se claro. nos olvida Yep. que en realidad seguimos siendo comunidad, y que no vamos a sobrevivir si no reconectamos estos lazos colaborativos Mm, desde donde podemos seguir avanzando como especie. Eso por un exacto. lado. Por otro lado, también recordar esto de las famosas neuronas espejo, que ya más de alguien Mm, tiene que haber oído hablar, ¿no? mm, Es lo que nos permite empatizar con otros, ¿no? Es lo que nos mm, permite también ser compasivo, leer las claves, los gestos, las expresiones, las caras de los otros, nos va permitiendo poder suponer estados mentales de los otros, inferir sus claro. intenciones, inferir sus creencias y sus deseos. Y esto surge desde muy pequeño. Hay estudios con bebés de 9 meses donde ya se ve que estas neuronas espejo en los humanos y en los primates están absolutamente activadas. Entonces es lo que nos permite resonar con el otro, pero no desde la cognición. O sea, se desarrolla Mm, mucho antes de la complicado. cognición, Mm, sino que es una resonancia emotiva. Entonces estamos hablando de lazos colaborativos, estamos hablando de resonancia emotiva, emocional, ¿no? Desde donde empiezan a surgir todas estas conductas colaborativas y de cuidado mutuo. Eh, mm, y también exacto. señalar que para nosotros es muy fácil, o nos resulta más fácil cuidar de nuestra propia tribu, ¿no? De nuestra familia, de los cercanos, de las Mm, personas que queremos. Y se nos hace mucho más difícil como empatizar y generar compasión con personas que están lejanas, son de otra raza,
¿no? O Mm, están en lugares distantes. Entonces, yo creo que ha pasado un poco esto también por este mundo globalizado en el que vivimos, que nos acostumbramos también a sentir que las cosas, a pesar de que estamos todos conectados, no nos está pasando a nosotros. Y por ahí nos equivocamos harto, porque el Dalai Lama dice mm, eh, ujú, que es bueno practicar un egoísmo sabio, ¿no? Él habla del egoísmo sabio. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tratas bien a todos, ¿no? No solo a los de tu tribu, a todos, los tratas con mm, respeto, con amabilidad, los tratas de una manera empática, mm, ellos, los otros, van a responder de una manera similar. Y eso me va a beneficiar finalmente a mí, ¿no? Porque claro. si los demás están bien, yo estoy bien. Y Mm, si yo estoy bien, los demás están tal bien. cual. Entonces, se nos olvida pensar de manera circular, tendemos a ver la realidad de manera muy lineal. Entonces, como, bueno, es Mm, mi problema, ¿no? Y yo me llevo mi problema y creo que es solo exacto. mío y me aíslo y como hasta nutro y cuido el problema. Y luego no nos damos cuenta que en realidad lo que me Mm, pasa a mí afecta a todos. Entonces, ajá. esta idea de egoísmo sabio es bien interesante, ¿no? Porque es casi como conveniente ser Mm, respetuoso, ser empático con los demás, porque finalmente va a repercutir en mi propio bienestar. por supuesto. Oye, Claudia, ¿y qué gesto sencillo como primer paso uno puede hacer para romper el hielo que en estos tiempos donde mucha gente comienza a ver, no sé si egoísmo es la palabra, pero empieza a generar esa idea de, como está emergiendo la idea de sálvese quien pueda, para muchos, es Mm, como si yo gasto energía en los otros, estoy botando una energía que podría ocuparla solo en mí, ahora que necesito cada migaja de mi concentración en mi persona mm. nada más. ¿Qué sería un primer gesto para romper ese hielo precisamente? Eh, bueno, yo creo que entender que cuando nosotros nos preocupamos de otros, ¿no? Y Ujú, colaboramos y somos compasivos con otros, ujú, eh, lo que estamos haciendo, como decía anteriormente, estamos también nutriéndonos a nosotros mismos con mm, la felicidad, la alegría, el bienestar del otro. ¿Cómo salir de ahí? Yo mm, creo que entender que básicamente el hecho de poder cambiar la mirada, ¿no es cierto? De estar muy autocentrado en lo que a mí me pasa, en mi propio problema, en mi propia narrativa, en mi propio mm, discurso, eh, sí. probablemente lo único que está haciendo es aumentar el problema, ¿no? Es como que le estoy dando más fertilizante, estoy cultivando más este problema, estoy Sí. generando, nutriendo, ¿no es cierto?, aquellas, como dicen por ahí, hábitos sufrientes, ¿no? Hábitos sufrientes. Ah, Y desde ahí no creo, uno cree que mientras más piensa y mientras más le da vuelta a lo que le está pasando, más probabilidades tiene de resolverlo. Habitualmente no es así. Entonces, mm, a veces puede servir como el cambiarle el foco, cambiar la mirada, ¿no? Y ver qué es lo que le está pasando a los otros. Tratar de conectar con qué es lo que los otros les está ocurriendo puede ser una forma también de darle un poco de espaciosidad, ¿no? Darle perspectiva a lo que a claro. mí me pasa. Es como Mm, conectar con el otro me permite poner lo que me está pasando a mí en un lugar, ¿no es cierto?, ujú, con mayor amplitud. Muchas veces nos pasa exacto. que cuando tenemos un quiebre en nuestra existencia, es como que tendemos a descontextualizar la situación sufriente, ¿no? Mm, Es como que fuera una gran torta, ¿no? Y sacamos este pedacito que es el dolor, el sufrimiento que mm, tenemos, ujú, claro. lo miramos separado del contexto y desde ahí lo hacemos crecer, ¿no? Lo vamos nutriendo. Entonces es Ah, importante no perder la visión de contexto. Esto que me pasa ahora tiene que ver eso. también con los otros, no solo conmigo. Mm, mm, Entonces, por mm. ahí cambiar un poquito la mirada. Absolutamente. Me gustó mucho eso que dijiste, que cuando uno se centra absolutamente en uno, que puede ser por miedo o por una deformación cultural, en fin, se genera como esa especie de desnutrición o pobreza finalmente y que algunos, por su capacidad de aguante, terminan dándose cuenta de eso. Nunca es tarde, ¿cierto? Pero con muy el paso de los años y generalmente esta recapacitación, yo lo he visto tantas veces, viene acompañada de una gran y profunda pena y después comienzan a arreglarlo, pero se dan cuenta que esto de haberse mantenido
seguros, por estar separados, finalmente le ha traído un vacío que hoy día finalmente se ha convertido en un abismo que van a tener que llenar para volver a aplanar esa zanja llena de tierra nuevamente con personas, Mm, con emoción y estar conectado con tus propias sensibilidades, que claramente a mucha mm, gente se le hace una tarea así, pero así, tremendamente sí, tortuosa. Mira, sí. suponiendo que ya tenemos solucionado, perdón, Claudia, esto de, ya, Ujú, entiendo que el allá afuera repercute en mí. Volvamos entonces ujú, ahora a cómo yo sí. manejo un autocuidado, cómo yo comienzo a decir, ok, tengo que estar bien Mm, para los demás y partiendo por casa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? sí. Sí, bueno, hay varias cosas bien obvias que no vamos a decir acá, que sabemos, yo siempre digo, los tres pilares básicos, ¿no? Cuidar el sueño, cuidar la alimentación y actividad Ajá. física. Son como tres pilares súper básicos que nos conectan con nuestra fisiología, pero que es importante de repente chequear por ahí, ¿no? Cómo estamos comiendo, cómo estamos durmiendo, cuánta actividad física estamos haciendo. Es probable que en esta época no nos estemos alimentando muy bien, estemos comiendo mucho azúcar, mucha grasa, es Por probable que no cierto. estemos durmiendo muy bien y actividad física. Entonces, ya estamos en un escenario bien complejo en términos Mm, fisiológicos. Pero mm, dentro de todo, igual es posible, si nos hacemos la pregunta, a lo mejor es probable ponernos alguna meta muy mínima, ¿no? De, por no ejemplo. sé, bajar la cantidad de azúcar un poco, hacer 10 minutos de ejercicio al día, etcétera. Pero Mm, más allá de eso, entender, yo creo que también es importante entender que todos tenemos recursos y habilidades y competencias con las cuales nos podemos conectar en momentos de ciertamente. dificultad. Mm, Si nosotros queremos cuidar a otros, todos hemos tenido a lo mejor en algún minuto de nuestra vida la experiencia de cuidar a otros. mm, A veces somos súper expertos cuidando a otros, pero esa misma habilidad que ponemos ahí en aconsejar a un buen amigo, en cuidar a nuestros hijos, se nos olvida y no sabemos cómo hacerlo con nosotros mismos. Entonces, de repente, como dar una vuelta y recordar, bueno, en qué minuto yo tuve esa oportunidad de estar presente para alguien que necesitaba, que estaba sufriendo, un buen amigo, a lo mejor a un hijo, a un familiar, y qué mm. cosas, qué recursos míos eché a andar ahí, qué hice distinto, qué hizo que esa persona realmente se sintiera acogida, Ajá. contenida por mí. Entonces, si no lo he practicado Mm, conmigo, puede ser una forma de alguna mm, manera, movilizar recursos que están súper activados en otro ámbito, movilizarlos, exacto. ¿no es cierto?, conmigo mismo. Muchas Ah, veces, una bonita metáfora es también esto de tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos nuestro mejor amigo, ¿no? Es como, ¿qué le diríamos? Mira, claro. si nosotros fuéramos el mejor amigo de nosotros y estuviéramos pasándolo mal, ¿qué nos diríamos a nosotros, ¿no? Y Mm, generalmente lo que hacemos es cuando sentimos que nos equivocamos o hacemos algo mal o incorrecto o ah, tendemos a enjuiciarnos, ¿no? Tendemos a ser es verdad. muy críticos con nosotros mismos, a culparnos, a avergonzarnos muchas veces. Mm, Entonces, desde ahí, eh, habitualmente tenemos como dos conductas hacia nosotros. Uno, mm, o minimizamos el problema, ¿no es cierto? El error, aquello en que no nos sentimos adecuados, que no hicimos bien, y no, está bien, la verdad es que cuando a uno le preguntan habitualmente cómo está, siempre está bien, mantengamos la fiesta en paz, sí, claro. no, aquí no hay mayor problema, ¿no? Es muy Automático. pre-chileno esto de Mm, mantener la fiesta en paz, sí. mm, Entonces, generalmente tenemos problemas por dos situaciones, o minimizamos mucho lo que nos está pasando y nos desconectamos de nuestras emociones y necesidades de ahí, mm, o las maximizamos en extremos, ¿no? Sobre claro. reaccionamos, ¿no? Mm, Actuamos rápidamente frente a aquello que nos produce incomodidad y somos muy castigadores con nosotros mismos. Nos enjuiciamos, nos criticamos, mm, empezamos a armar una narrativa en torno al yo que se empieza a traducir finalmente en un patrón, en un hábito, en una mm. forma de decirnos cosas, así como nos decían nuestros padres a nosotros a lo mejor, tendemos a ser muy críticos. Y en ninguna de esas dos situaciones realmente estamos conectando con la emoción y con la necesidad y con la propia Ajá, experiencia, ¿no? Ese es ajá. el punto, estamos en los extremos, por así decirlo. Absolutamente. Fíjate que la otra vez leí una frase, creo que era de Gurdjieff, que decía, hay Ujú, personas tan egoístas que solo se dedican a ver las necesidades de los demás. Entonces, claro, al principio suena contradictorio y no.
dale el clavo, porque dentro de estas dos salidas que o maximizo, como tú dices, mis problemas y entro en un Mm, estadio dramático total, o sí, derechamente para no tener que hacerme cargo de mí, porque digo, no estoy bien, llevo la fiesta en paz, a mí no me puede pasar nada, porque si me doy cuenta me rompo, empiezo a exacto, ayudar todo lo que pueda, lo que sea, digamos, personas, animales, así, pero no me hago cargo de mí claro. mismo y finalmente, como se dice en buen chileno, le quito eso a la jeringa. Algo así. Ahora, Exactamente, maestra. exactamente. Mira, sí, ahí te iba a agregar algo No, que no, no. Sí. tendemos habitualmente a, como dices tú, a llenarnos de cosas para satisfacernos. Mm, O por un lado minimizamos la experiencia sufriente o dolorosa o la maximizamos y sobre reaccionamos. O por otro lado, también vamos detrás de, porque en esta sociedad hemos aprendido a funcionar como en dos modos, ¿no? O mm, vamos detrás de aquello que queremos lograr, aquello, los deseos, ¿no? Y claro, así. activamos nuestro sistema de recompensa y Mm, entonces nos vamos llenando de, como dices tú, cuidando animales, cuidando personas, haciendo obras de caridad y nos ponemos al servicio extremo sin poder mirar qué es lo que nos está pasando a nosotros. Por un lado hacemos esto y por otro lado también a veces estamos evitando el sufrimiento y estamos generando, en esta huida, ¿no es cierto? Estamos negando, como decía anteriormente, minimizando, y mm. entonces es como que nos movemos entre la zanahoria y el garrote todo el tiempo. Y a Claro. veces hacemos cosas, ¿no? Yo digo, en la vida uno hace las cosas por gusto o por susto, ¿no? O vamos Mm. detrás de la zanahoria o De vamos verdad. arrancando del garrote. Y ahí entre medio nunca estamos realmente en un espacio de alegría serena, de tranquilidad, de seguridad, de protección, ¿no? De un momento calmo, ¿no? Entonces muchas veces incluso estamos haciendo cosas, persiguiendo un objetivo que nos puede hacer sentir exitoso para no sentirnos miserables, ¿no? Es como que se vuelve muy una locura, digamos, el funcionar desde ahí. Y el Mm, sistema económico, el sistema social en el que estamos, potencia mucho eso. Nos hace movernos en esos dos extremos. Entonces, es ¿en qué cierto. minuto estamos realmente conectados con nosotros? Y para eso Mm, parece ser necesario, ¿no? Que tenemos que hacernos una pausa, tenemos que detenernos un poquito, detenernos en el camino. Y no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando creemos que tenemos que ya actuar rápidamente, solucionar, exacto. reaccionar. Entonces la Mm, invitación acá para autocuidarnos es poder detenernos y chequear realmente cuáles son nuestras necesidades y si no las estaremos confundiendo con los deseos, porque la necesidad claro. y el deseo no son lo mismo. Ajá. Eh, por ahí pareciera que es más o menos la misma cosa, pero cuando la necesidad tiene que ver más bien con el poder observar mi experiencia directa en primera persona, poniendo atención en lo que está ahí, en mi Mm, experiencia, en lo que aflora aquí y ahora, en el presente, ¿no? Entonces puedo explorar y puedo observar qué hay ahí, qué necesidades hay, qué sentimientos, ¿no? Pero sobre todo necesidades en mm, este caso. El mm, deseo, en es verdad. cambio, pone el foco en el futuro, en lo que yo anhelo, Es lo aquello que me que yo, falta, lo que me falta, en lo que me proyecto, que creo que me no falta. realmente, o creo que me falta, porque puede ser que Mm, ni siquiera me falte, pero tiene que ver con lo que decimos en comunicación no violenta como tal mm, vez en la estrategia para satisfacer una necesidad, ¿no? Porque las necesidades, ya sabemos, son universales, pero pueden ser satisfechas de distintas maneras. Entonces creemos que si viajamos a Bali, vamos a claro. satisfacer, ¿no es cierto?, nuestra necesidad de felicidad. Mm, Eh, y por ahí nos empecemos a confundir con los satisfactores o estrategias con mm, respecto a la necesidad que está ahí, que está presente. Entonces, si nos detenemos un rato y podemos chequear la experiencia justo ahora, es como decir, ok, estoy en un momento difícil, me doy cuenta, ¿no? Reconozco que estoy sufriendo y lo estoy pasando mal, ¿no? ¿Qué necesito? mm, Necesito calma, necesito atención, necesito cooperación. mm, Y por ahí esa es una forma como de entrar y de empezar a conectar con esta experiencia en primera persona, para no andar mm. corriendo detrás, ¿no? De aquello que nos parece que nos va a llenar, pero que nos a la vez nos hace sentir en falta todo el tiempo, nos hace sentir Exacto, incompletos, ¿no? Es como que nunca estamos completos, siempre vamos detrás absolutamente. de algo. Entonces, Mm, ¿qué pasa si nos detenemos y chequeamos y vemos que en realidad las cosas como están,
están bien, es lo que hay, ¿no? Y uno hace lo Mm, que puede con lo que hay. Y cuando uno eso. logra integrar ahí, entonces algo se destraba, ¿no? Algo se moviliza en una Mm, dirección de mayor bienestar, de mayor es verdad. serenidad, de mayor lucidez. Sí, como que se arma un ajuste inmediato. Estamos hablando con Claudia Lobos, magíster en psicología. Ella es docente de terapia breve centradas en soluciones y que inicia sus cursos en Instituto Ser y Conciencia ya la próxima semana. Por supuesto, usted puede llamar a nuestros teléfonos que están en la página y también en nuestras redes sociales para hacer todo tipo de consultas y desde ya aprovechar que estamos en este en vivo para hacer sus consultas. Fíjate que algo que he aprendido en esta entrevista es que generalmente todos tienen relativamente resuelto el qué deseo. Mm, El deseo de la semana, el de que vengo arrastrándose mucho tiempo, algo que vi hoy mm, día y aspiro a tal cosa, pero pocos se preguntan qué necesito en realidad y eso es mm, completamente clave. Entonces, aquí yo te quiero hacer esta pregunta. Indagar en ese qué necesito o cómo estoy para saber, digamos, cuál es mi verdadera posición en un ujú, momento adecuado. Esto lo tengo que percibir cognitivamente, vale decir, ¿es un proceso absolutamente racional o es solo sentir, entrenar una sensación que viene con un mensaje que yo todavía mm, tengo que aprenderlo desde el silabario porque no tengo mucha mm. práctica con eso, o una combinación de ambas? Eh, bueno, ayer yo escuchaba a Tomás de la Fuente, ¿no? Un súper Ajá. bonito invitado. Eh, yo cada vez estoy más convencida, y no solo yo, ¿no? Es como que uno parte creyendo que todo esto, lo mental es como muy racional y conceptual, y Claro. nuestra superioridad como especie radica en nuestra corteza prefrontal y la capacidad de ser racionales, objetivos, razonables, ¿no? Al momento de actuar. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que en verdad estamos movidos por nuestras emociones, y nuestra emoción está muy ligada al cuerpo, ¿no? Ajá. La palabra emoción tiene que ver, viene del latín emovere, ¿no? Es lo que nos mueve, ¿no? Lo Ajá. que nos da el impulso, la vida, o sea, es muy difícil vivir sin una pasión, sin algo que nos guste, sin algo que nos interese. Entonces, para mí tiene que ver con una sensación sentida en el cuerpo, con las Mm, emociones, con primero. poder detenernos, pero también pasa que tenemos muy poco léxico para poder nombrar esa experiencia. Entonces, Es cierto, claro. nos ayuda mucho a veces tener a alguien, un guía que nos acompañe, no sé, un terapeuta, un taller, un otro, alguien que nos permita irnos ayudando a conectar con qué es esa experiencia que estoy sintiendo, qué nombre le pongo. Importante Mm, nombrarla, y ahí entra la parte como tal vez más cognitiva del tema, porque al nombrarla podemos de alguna manera tener una sensación de mm. mayor claridad sobre lo que está pasando. Por ejemplo, A ver. podemos estar sintiendo necesidad de afecto, ¿no? Podemos estar necesitando eh, Mm, colaboración, confianza, podemos estar necesitando a lo mejor serenidad, pero para eso necesitamos poder nombrar esa experiencia, desarrollar un léxico amplio y poder mm, generar esta conexión, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Cómo se siente? Es en el estómago? ¿Es en el pecho? sí, Acá es un dolor acá, ¿no es cierto? tal cual. En la espalda, a lo mejor siento que estoy llevando mucho peso, necesito colaboración. Entonces, Mm, también el cuerpo habla, ¿no? La Gestalt es muy bonita en eso, en de afirmar de todas maneras. que los síntomas o las sensaciones nos están comunicando algo, nos están diciendo tenemos que aprender a desarrollar una oreja para poder escuchar al cuerpo. Entonces, no es algo solamente conceptual, racional. Cuando racionalizamos en exceso, nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de las emociones y nos disociamos. Yo creo que Mm, pecamos de un exceso de eso por un lado, o por otro lado nos conectamos rápidamente como con la emoción de una manera muy instintiva y actuamos, pero no nos detenemos a observar. Yo creo que es ese es verdad. como el primer gran paso, es como detenerse a observar qué hay ahí, qué aflora. Y Mm, no sé, yo los invito a todos a quedarse 5 minutos simplemente en silencio, observando qué aflora, qué sensaciones, qué emociones, qué pensamientos afloran, que es lo que hace uno cuando
cuando medita habitualmente, y no se hace muy, muy fácil, ¿no? No estamos acostumbrados a quedarnos Claro. en silencio. Como raro, es como que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Es como que podríamos estar produciendo Sí, algo, es es como que, verdad. ¿no? Y la verdad es que es muy necesario hacerlo, es necesario quedarse ahí porque si no, ¿cómo nos conocemos? ¿Cómo sabemos lo que necesitamos si no nos escuchamos? Entonces, escuchar el cuerpo, escuchar las emociones, escuchar los pensamientos, poder ponerle un nombre al pensamiento, una etiqueta. Esto es una preocupación, ¿no? Esto es una tarea pendiente que tengo, una preocupación, esto es un recuerdo, ¿no? Entonces, no es solo la experiencia, sino que es cómo nos relacionamos con la experiencia, lo que nos genera malestar Exacto, o bienestar en la vida. Entonces, nos claro. convertimos en un observador de nosotros mismos. Mm, Sabemos que lo que nos está pasando no somos nosotros, ¿no? Es como de alguna manera, digamos, somos observadores de nuestra experiencia, pero esa mm, experiencia no nos define completamente a nosotros, ¿no? Entonces claro. es como Sí. sentir que no nos podemos separar de la observación, porque estamos ahí observando, pero que aquello que aparece en la observación no es monolítico, no es todo lo que nos ocurre, no somos todo eso. Entonces, es Exacto, interesante verlo porque cuando uno está con claro. rabia, cuando uno está frustrado, cuando uno está triste, es como que todo se tiñe del color de la rabia, de la tristeza. Mm, Y tendemos a como identificarnos o sobreidentificarnos con esa emoción o pensamiento. Entonces, la meditación o la mm, capacidad de autoobservar nos permite mirarnos cómo nos relacionamos con ese pensamiento, cómo nos relacionamos con esa emoción. es Entonces, verdad. somos Sí, observadores de nuestra propia experiencia. Y ese es un primer paso. No es fácil, perfecto. se entrena, se entrena y bueno, yo ahora estoy en un curso muy bonito, aprovecho de Mm, pasar el dato. a No, ver. un curso muy bonito con Gonzalo Brito, que también fue un invitado No, me voló tremendo la cabeza invitado, él, un genio. ¿no es ¿Qué pasó? cierto? Un Sí, tremendo tremendo. invitado y está haciendo este taller, hace, creo que una vez al año, no estoy segura, hay que averiguar, de equilibrio emocional y mindfulness, y la verdad es que he aprendido muchísimo con él y también con mi otro amigo Claudio Araya, quien también fue Tremendo. entrevistado acá. Entonces, Exactamente. sí, yo creo que es como ir haciendo esto, como bajándolo, ¿no? A la práctica, como ir pudiendo hacer pequeñas acciones cotidianas. Yo creo que si en el día nos detenemos varias veces a conectarnos con nuestra respiración, a, Ajá. a poder observar cómo estamos respirando. A veces, el otro día hablaba con un consultante y me decía, Mm, a mí me gusta llamarles consultantes, no pacientes. muy bien. Pero la idea es esa, ¿no? Desde el modelo médico es paciente. Hablaba Mm, con el consultante y me decía, la verdad es que nunca me había detenido a observar mi respiración, mm, nunca. Y claro, estaba con una crisis de pánico, con sintomatología de crisis de pánico, con mucha ansiedad, con mucha angustia, qué sé yo. Y en el momento en que hicimos un pequeño ejercicio ahí, vía Zoom, ¿no? En la sesión donde él mm, se conectó con su respiración por muy breve tiempo, eso ya hizo una diferencia sí. enorme respecto de cómo él se relaciona con su propia experiencia. Y uno Mm, dice algo tan simple, ¿no? Tan simple como nos detenemos es unos cierto, sí. minutos, Y hacemos 3 se abre un respiraciones, espacio de inmediato. se Ya abre tienes un más cancha, espacio. así como, oh, ya, ok. Ahora puedo moverme, digo. Estoy más conectado conmigo. Dice este monje que me encanta también, que es Thich Nhat Hanh, dice, Ajá. estamos a 3 respiraciones de nosotros mismos. Es Tal muy cual. bonito. Sí. Es como que cuando nos olvidamos de nosotros, nos perdemos, ¿no? En la vorágine de la vida. Nos Mm, detenemos y respiramos. Hacemos 3 inhalaciones profundas, exhalaciones, y luego es como que hay una cierta calma, una pequeña calma. Imagínate, solamente inhalando mm, y exhalando 3 veces. Entonces, si eso ya hace una diferencia, significa que parece que por ahí va el camino, ¿no? ¿Qué pasa si ah, nos detenemos a observar no solamente las sensaciones, sino también las emociones y nuestros mm. pensamientos? Toda la razón. Mira, qué importante que esto, ojalá lo enseñaran hoy día que es tan necesario, que debiéramos hoy en día volvernos, y desde siempre en realidad, pero hoy día más que nunca, volvernos expertos Mm, en finalmente poder detectar sensaciones
antes de pasarla a pensamientos, que donde ahí ya la pega se Mm, vuelve tediosa y todas las cosas que fluyen y entran y salen con toda normalidad, la mente tiende a fijarla, así como a ponerle cadena y esto es así y va a ser así siempre y de aquí no voy a salir. mm, Entonces, es, que es muy sí, trágica, digamos, le gusta el drama, parece a la mente. En cambio, las sensaciones, pues yo por sí. años era de la creencia, Mm, el cuerpo es lo último que se enferma. Y no, en realidad es el primero que avisa. Y lo que mm, pasa es que uno dice, no, pero voy a sí. aguantar, tengo que mantenerme firme, y el otro avisando, avisando, y al final dice, ¿sabéis Mm, qué? Me voy a enfermar para que entiendas. Pero en realidad fue claro. hace rato que estaba avisando, estaba con el timbre tocando la puerta. Claro, que Mira, no nos detenemos a observar justamente lo que pasa. Podemos tener algún dolor en el estómago, en la espalda, y llevamos años con eso, pero como que mm, como minimizamos, ¿no?, nuestra experiencia y no o que no tengo tenemos tiempo, no puedo. tiempo, exacto, el Exacto. clásico. No tengo tiempo para ir al médico porque tengo que producir. Y entonces de repente la vida nos hace una pausa y nos conectamos con todo eso que está ahí vivo, ¿no? Que está Claro. ocurriendo todo el tiempo. Claro, fíjate que también por ahí leía así como una especie de parábola moderna budista que decía, no tengo tiempo para hacerme cargo de mí, es tan ridículo como decir, voy muy apurado en auto, así que no tengo tiempo de ponerle benzina. Se va a acabar, Claro, en algún momento va a llegar la aguja cero y te vaya claro, a parar. Entonces, si no te das el exacto, tiempo de atenderlo, ojo que no te va a funcionar todo lo que tú pensabas, porque no eres infinito en términos de energía. exacto. Voy a Claudia, nos quedar en empiezan a panes. llegar unas Sí, preguntas ya. Mira, sí, te sí. leo alguna consulta que nos llega de Viviana Rojas. Dice ella, consulta, ¿cómo podemos ayudar y ponernos en la posición de nuestros hijos? Yo tengo tres y ya me siento con mucho estrés y no sé cómo Mm, llevar el cotidiano. Saludos. Claro, pues ella dice, tengo que hacer de malabarista, de mm, hacer de corales, así en el circo, todo, y mm, más encima, ¿cómo llevo a mis tres mm, hijos? Así como, ¿cómo vuelvo a hacer este rol de mm, mamá, digamos, súper atenta con todo lo demás que tengo que hacerme cargo? mm. Claro, yo creo que ahí, bueno, es difícil que uno dé consejos, a mí no me gusta mucho dar consejos como Ujú. generalizar a partir de algo muy individual, pero, pero entiendo lo que ella dice, yo creo que le pasa a muchas mamás, eh, y entonces la sensación que las mamás tienen hoy día con niños pequeños en cuarentena, que yo creo que es de las situaciones más complejas, ¿no? Y con tres niños, ¿no? Es cómo puedo estar presente y disponible emocionalmente para ellos si estoy realmente agotada, o sea, no tengo energía, siento que ya no puedo más. Entonces, tal vez un poco replantearse. Yo creo que siempre es bueno detenerse y chequear y mirar, ¿no? Porque no sé cómo es la relación con su hijo, no sé un poco la edad que tienen, pero también puede ser muchas veces muy, muy compasivo, ¿no es cierto?, con uno y con los otros, el poder poner ciertos límites, ¿no? El poder, porque ser compasivo no significa permitir que los otros hagan lo que quieran, no es un Exacto. laissez-faire, ¿no? Es Claro. como, o ser compasivo con uno mismo, decir, me voy a quedar acá, ¿no es cierto?, Permisivo, tirado así a la como. cama, viendo todo el día, claro, autoindulgencia, ¿no? Claro, Ser comiendo compasivo casata, claro. comiendo cualquier cosa todo el día echado sin hacer nada, ¿no? Entonces la gente le tiene un poco de temor a la palabra autocompasión y la compasión, ¿no? Porque generalmente lo asociamos con lástima, o ser Ah, autocompasivo con autoindulgencia. Entonces, aquí la ok. invitación un poco es como, ok, ¿en qué estoy? ¿Qué necesito ahora? ¿Cómo me puedo dar a mí misma? Primero reconocer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que Mm, estoy necesitando, darme cuenta que lo estoy pasando mal, que hay ahí un sufrimiento, poder ujú. observarlo, no arrancar, no buscar, porque lo reactivo, inmediato, automático es como decir, ok, la psicóloga dijo esto, hagamos esto. No es llegar y hacer, es preguntarse uno, no olvidemos que tenemos todos los recursos, tenemos todas las habilidades, solamente que a veces no nos hacemos las preguntas adecuadas, entonces seguimos avanzando sin detenernos. Eh, ¿Qué es lo que necesito? Tal vez me doy cuenta que necesito, por ejemplo, si no soy buena para pedir ayuda, a lo mejor necesito poder expresarle a un otro que podamos alternar o podamos compartir ciertos roles o funciones o tareas, Ajá, ¿no? por No ejemplo. asumir que es mi rol, que soy mamá, que tengo tres hijos y me corresponde, ¿no?
Eso mm, creo que ahí hay un tema que también que uno puede revisar con una misma y detenerse, porque si somos varios y si hay un papá y si hay alguien más, algún otro adulto en la casa, podemos también distribuir un poquito la tarea. mm, Eh, Luego, el quedarme un ratito con esa sensación displacentera puede ser súper iluminador, me puede dar luces, ¿no? De si mm, me estoy sintiendo de esta manera, a lo mejor lo que necesito es esto, y puedo regalarme algunos pequeños espacios en el día mm, para estar en algo que me genere bienestar, ¿no? A poder claro, hacerse la pregunta, a lo mejor hacia atrás, recordar, ¿qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué mm, actividades me generan bienestar? ¿Qué situaciones o conductas o actividades o objetos, ¿no es cierto?, me generan calma y serenidad, ¿ya? Porque sobre la marcha, sobre caliente, es difícil que podamos abordar una situación siempre. compleja, ¿no? Que Mm, sin realmente mirar qué es lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que detenerse, reconocer el sufrimiento, tratar de ser amable con uno mismo, o sea, la idea, la metáfora del mejor amigo, ¿no? claro. Si ella ¿Qué le pensara en diría? claro, si yo fuera ¿Qué mi le mejor diría a mi amiga, mejor amigo? Claro. o qué le diría yo a una muy buena amiga que está viviendo esta situación, porque somos re buenos de Mm. repente para aconsejar a los demás, pero nos Y cuesta un bueno, poco. realmente bueno, pero para adentro no. Para acá como que no corre para nosotros. Entonces, si yo Sí. hago ese pequeño ejercicio, puedo auto decírmelo, autodeclararlo y desde ahí escucharme. Entonces Mm, también no olvidar que tenemos un diálogo con nosotros mismos, que todo el mm, tiempo nos estamos diciendo cosas. Tengo que claro. ser buena mamá, tengo que responder, y en realidad es elijo, y elijo en base a qué criterio. Entonces, me hago responsable también de lo que yo decido hacer. Mm, No solo tengo que responder al entorno de manera automática. Yo sé que es difícil, yo sé que es mm, difícil y yo en este momento no estoy con niños pequeños, ya viví esa etapa y me imagino lo difícil que debe ser estar en cuarentena ya más de 2 meses, sí. casi 3, ¿no es cierto?, con hijos Mm, pequeños. Pero por ahí podría ir, ¿no? mm, Por detenerse, absolutamente de reconocer. acuerdo. Bueno, y no olvidar que por ahí pues, ya tremendo consejo que nos llega de ti, Nathan, y que lo comentaba Claudia, quizás entre respiraciones está el espacio, la pausa breve Mm, para poder tomar la decisión correcta luego de ver mm, realmente qué nos pasa. Simplemente recordarles, Claudia Lobos inicia su curso el próximo viernes 12 de junio desde las 19:30 a las 21:30 a través de Instituto Serie Conciencia. Obviamente los cursos de la contingencia los estamos haciendo en estas primeras etapas, ujú. obviamente a través de transmisiones de Zoom. Y cualquier consulta, ustedes lo pueden hacer en los teléfonos de Instituto Serie Conciencia.cl y en nuestras redes sociales. A propósito de aquello, nos llega otra pregunta. Alfredo Muñoz, Claudia, dice, ¿es sano mandar a la cima del cerro, a la punta del cerro, que le canté, Mm, a personas negativas? Porque se pega la mala vibra, o los noticieros que solo hablan de cosas terribles, pero nunca de soluciones de la sociedad. Y pasan años y los periodistas nos siguen o preguntan, digamos, a los responsables. Que finalmente la pregunta primera es mandar a la cresta a personas negativas o mm, información negativa, por así mm. decirlo. Sí, mira, claro, no suena muy compasivo eso, pero, pero entiendo la idea y Claro, va por ahí, hay que pero regularlo, claro. veámoslo desde otro lugar. Cuando yo siento que hay una persona al lado mío, ¿no?, que siempre se está quejando, que, bueno, y que puedo tomar distancia física, y que está recriminando y que está todo el tiempo en un diálogo y en un discurso cargado de problemas y poco dispuesto a escuchar, poco dispuesto a dialogar también o a mirarse, ¿no? Simplemente Mm, a lo mejor externalizando todo su rabia o su frustración y poniéndola en otros, claro. ¿no? Mm, Eso nos impacta, es muy raro que a nosotros no nos afecte algo así, mm, y entonces luego chequeo en mí qué me surge con este tipo de persona o con esta persona en particular, más bien, no tipo, esta persona. Entonces, ¿con qué emoción me conecta? Supongamos que es la rabia, me da rabia, ¿no? Me da rabia. Y la rabia tiene una función que está al servicio de la supervivencia de la especie. O sea, la rabia no es una emoción negativa, mala, que no mm, debiera existir, sino que tiene una función súper clara
la función como sana o saludable es el poder poner límites a los otros. Claro. Entonces, cuando en vez de mandar a la punta del cerro, es tal vez cómo yo le pongo límites a esa persona. ¿Cómo le hago saber, ¿no? Ajá. Ojalá con la comunicación no violenta, ¿no? Que la forma en que él se está expresando me está afectando y me está haciendo sentir de tal o cual manera, impotente, angustiado, triste, enrabiado. Pero para eso tengo que primero reconocer lo que me pasa. Exacto. Y si yo le digo, cuando tú haces o cuando tú dices esto, yo me siento enrabiado, frustrado, triste, necesito calma, serenidad, te pido que por favor hagas, ¿no? Tal cosa o te abstengas de hacer. Y si eso no resulta, si uno pone Mm, un primer límite y lo pone un poquito como más fuerza después, bueno, toda la razón de poder cortar ahí, ¿no? Porque eso está al servicio también del autocuidado. Autocuidado también es poner límites. claro. Es necesario poner límites en relaciones, a veces le llaman relaciones tóxicas o con personas que están muy sobrepasadas y no logran regularse. No somos responsables, ¿no? A menos que estemos hablando de un hijo que está ahí, que tenemos una función parental. Pero si es Mm, un otro que tiene una relación simétrica conmigo, ¿no? Supongo que no estamos hablando de un hijo, mm. pero si es otro adulto, toda la razón, puedo cortar la comunicación y hacerle saber que le voy a hacer por este motivo, Por ¿no? eso, claro. Más adelante retomaremos la conversación en algún otro momento, pero sí, es Es verdad. saludable. De todas maneras, muy buena respuesta y yo creo que eso es algo que uno necesita escucharlo una y otra vez porque uno genera mecanismos muy reactivos. Si algo no te Sí. gusta, el otro empieza, ¡pa! Uno levanta el tiro todas las defensas y empieza Mm, no solo a defender, sino también a atacar de vuelta. Y bueno, para pelear hacen eso. faltan dos. Así que bueno, Y eso mira, escala. tengo. Exacto, empieza a escalar, exactamente. Tengo otra consulta acá. Esto es de Cote Ujú. Cofré, nos dice lo siguiente. En lo personal, paso por todas las emociones y ahora estoy en una pereza que me cuesta mucho levantarme de la cama y duermo mucho. Lo fome de todo esto, que tengo hijos y siento que mis fuerzas, a ver, perdón, siento que mis fuerzas decaen comparado a antes, que era muy proactiva y hoy día mucha pereza, que se puede entender. Pero Mm, quizás mm, ese descanso es válido, o sea, en estos momentos, ¿qué se le claro. puede responder a ella? Bueno, volviendo justo a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Nosotros somos muy autocríticos. Cuando, no sé si te fijas, pero el concepto, ahí nuestra querida auditora participante, Mm. la palabra pereza tiene una connotación. O sea, si Sí, yo pienso en pereza, no estoy hablando de una cualidad, estoy hablando claro, de un juicio, ¿no? De alguna manera hay un exacto, juicio, estoy claro. Es flojeando, uno de estoy los 7 floja. pecados capitales, de hecho, así como De hecho, hay una de culpa hecho, ahí metida. claro, hay alguna sensación de no debería estar sintiéndome así. Entonces, cuando Mm, yo parto etiquetando la experiencia desde un juicio, estoy invalidando la propia experiencia. Entonces, mm, tratemos de sacarle primero esa etiqueta de pereza, ¿no? No es flojera, mm. a lo mejor es desgano, es falta de energía, eso sí, y es absolutamente esperable, Sí, pues no, normal, ¿no? Normal, estadísticamente normal que ocurra algo así en estas condiciones y con niños pequeños. También puede ser una gran oportunidad el sentirme, porque el cuerpo está hablando, ¿no? El cuerpo, o sea, cuando claramente, ya hago y no me logro detener, sí. el Está cuerpo me agotado. pone freno de mano, agotó, me fundí, burnout, entonces me quedo ahí. Y si yo a eso más encima le agrego el discurso de esto es flojera, me siento más culpable y empiezo a aumentar, ¿no es cierto?, esta historia, problema que se empieza a transformar en un patrón. Yo me ha pasado otras veces que me pongo floja. A lo mejor no es que me pongo floja, es Mm. simplemente que tengo que revisar de qué forma ha estado funcionando en el último tiempo y he Claro, sí. estado, ¿no es cierto?, demasiado activa, demasiado, ¿no es cierto?, en esta Mm, ocupada y a lo mejor necesito reorganizar la forma en que me relaciono con mis hijos y con mi red de apoyo también, como para poder estructurar un modo de vida sostenible, viable en el tiempo.
porque mm, si no me voy a fundir. Y esta pandemia nos está fundiendo a muchos, ¿no? Nos está poniendo un gran obstáculo de cómo administramos nuestros recursos emocionales, cómo administramos nuestra capacidad de mm. tomar decisiones frente a una emergencia, frente a una situación anómala. Entonces, yo más bien le diría que lo tome como una gran oportunidad para mirar lo que venía haciendo antes de esto y de Ajá, ahí repensar, ¿no? ¿Qué podría ser diferente? Que se tome un tiempo para descansar sin culpa, si es que puede hacerlo, no exigiéndose, tengo que estar activa, es claro. como, bueno, ¿de qué me siento capaz hoy día? Sobreexigiéndose. No sobreexigiéndose, claro. Sí, yo creo que, no sé si responderé la duda, De todas, pero es lo que me viene a decir de en todas este. maneras. Sí, y lo Ujú, digo por experiencia propia. Si no, no es como que, oh, que algo se ha hecho a perder, ¿por qué estoy así? Bueno, uno mira para mm, atrás y a veces, digamos, pisó el acelerador mucho rato, demasiado seguido. Otra consulta, exacto. amiga. Claudia Sí. Ruiz, bravo. Hola, soy Claudia de Grigüe. Mira, en marzo estaba ingresando a salud mental en el hospital Ujú, por crisis de pánico. Ha sido terrible, con 4 hijos, 2 pequeños, 2 grandes, a veces mm, sin dormir hasta las 3 de la mañana, todos los días. Al día siguiente estaba bien, pero los niños, esto, y soñar, y como que hoy día se llena de pesadillas y despierta bien, como que la noche le permite un descanso justo, pero después al darse ujú, cuenta que vuelve a entrar, digamos, en esta dinámica, que es la que lo espera, esta especie de condena ujú, todos los días, ahí, digamos, vuelve obviamente a hacer agua, a hacer crisis, por así decirlo. mm. Ella estuvo internada por una crisis de pánico y después rápidamente Exacto. se sintió bien. Es lo que se entiende, claro. Y claro, Mm, que como que él logró salir de ahí, y que después finalmente se sentía bien después de dormir, pero mm, inmediatamente cuando vuelve y abre los ojos, aparece un día nuevo y sabe lo que se mm. le viene todo encima otra vez. Ah, ok, ya. O sea, a mí lo que me surge ahí es pensar en esto que muchos de los problemas y el sufrimiento que acarreamos tiene que ver también con una anticipación catastrófica. De hecho, la crisis de pánico se define, uno de los síntomas de la crisis de pánico es anticipar el futuro de manera catastrófica. Mm, Entonces es como que mi mente está desfasada, está viviendo en el futuro todo el rato, ¿no? Es como que se desplazó y empiezo a vivir los problemas de antemano. Entonces ya no me dan ganas ni de levantarme porque sé lo que me espera en el día. Entonces, tal vez ahí, mm, nuevamente, este ejercicio de cómo me traigo al presente, cómo me recupero acá, cómo logro conectar mi mente con mi cuerpo acá en tiempo presente. mm. Eh, Esto de que dicen las abuelitas, cada día su afán, ¿no? A cada minuto su afán, a cada Es muy hora su cierto, afán. Es exacto. muy cierto. Muy cierto. Entonces, tal vez ahí la respiración, ¿no? El volver con tres inhalaciones, exhalaciones profundas, saber que eso que estoy pensando, porque también luego me sobreidentifico con ese pensamiento, ya sé lo que se me viene. Entonces ya es Mm, como una autocondena, ¿no? Yo ya estoy claro. de alguna manera destinada a sufrir este día. Sí. Entonces empiezo a sufrir anticipadamente. Mm, Entonces, yo ah, creo que si nos ponemos metas muy pequeñitas, ¿no? Es como volver acá. Cada vez que mi mente va para el futuro, ¿no es cierto? Es como un caballo desbocado, un mm, caballo loco, porque la mente tiene este hábito de mandarse sola. Entonces, desde ahí mm, que es necesario que podamos entrenar un poquito nuestra capacidad para no sobreidentificarnos con el pensamiento, volver acá al presente, mm, respirar hondo, ir paso a paso el día viviéndolo, no planificando, no absolutamente. planificando en el sentido de preocupándome excesivamente por algo que todavía no ha pasado. Mm. Toda la razón, querida amiga. Y aunque usted no lo crea, estamos a punto de completar una hora. Entonces, Oh, no puedo digo, creerlo. se pasó volando. Sí, qué rápido. Absolutamente. No, te pasaste. Y por eso aprovecho de contestarle, de recordarle, perdón, a la gente, que Claudia Lobos, que ella es docente de Instituto Ser y Conciencia, inicia su curso precisamente de terapia breve centrada en soluciones este próximo viernes 12 de junio. Los cursos van de 7:30 a 21:30 horas, obviamente que se hacen así a través de transmisiones de Zoom.
donde se pueden hacer consultas y evaluaciones, todo por supuesto lo que comprende un curso. Y para cualquier consulta, nuestros teléfonos que están en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página Ujú, de Instituto Ser y Conciencia. Simplemente no me queda más que agradecerle a todos los que hoy día nos acompañaron. Tratamos de contestar el máximo de preguntas. Son muy completas las respuestas de Claudia y te paso obviamente la palabra si por si quieres ujú, agregar algo, querida ujú. amiga. Gracias, Juan Andrés. No, yo feliz de conversar acá contigo, como siempre, tú un gran entrevistador y de Muchas aportar gracias. lo que se pueda, porque en realidad aquí no hay recetas, ¿no? Esto es como, de repente, como aportar alguna idea novedosa, algo que no nos habíamos preguntado, pero cada uno sabe lo que es mejor para su vida. Yo creo que hay que confiar Mm, también en los propios recursos y mm, mirar cómo he salido de situaciones difíciles antes, poder traer ese recuerdo, ¿no? Como estos pasados exitosos, poder traerlos al presente también. Viajemos al pasado solo para traer aquello que nos ha resultado útil en la historia y claro. no nos vayamos al futuro porque el futuro no existe, estamos viviendo acá absolutamente en tiempo presente. Y nada, dar las gracias, estoy muy feliz porque ha habido mucho interés por el curso de terapia centrada en soluciones, un curso introductorio, y también interés del extranjero, así que por ahí vamos a tener ¿Sí? algunos alumnos que sí, de Excelente. Latinoamérica. Así que todos invitados también a hacer las consultas en el correo del instituto. Muchas gracias, Juan Maravilloso, Andrés. querida amiga. A ti, querida Claudia, y ahora sí me despido de todo. Y acuérdense, si alguna vez estuviste bien, puedes volver a estar bien. Es así de simple, está ese Sí, secreto en ti mismo, hay que recuperarlo nada más. Muchas gracias, querida así amiga, es. a todos y nos Cuídate. estamos viendo el día de mañana. Que estén bien. Chao, Nos chao. estamos viendo.